Latinoamérica, qué gusto saludarles. Una nueva hora comienza, ha arribado a nuestra señal. Vamos a mirar juntos los títulos más destacados en esta pantalla. Tensión en Medio Oriente. El líder del régimen de Irán advirtió daños irreparables a los Estados Unidos. Tensión en Medio Oriente. El líder del régimen de Irán afirmó a los Estados Unidos que sufriría daños si en Argentina se ha detectado una red de espías rusos. Los sospechosos estarían relacionados con actividades de intereses geopolíticos del Kremlin. La salud de Miguel Uribe. El senador colombiano se encuentra en estado de máxima gravedad tras 11 días de su atentado. Paro de transportistas en Perú. Los gremios reclaman por el aumento de la inseguridad en las carreteras. En América Latina ha habido una respuesta por parte del líder Ayatollah Ali Khamenei, quien ha dicho no nos rendiremos y Estados Unidos sufrirá grandes daños si decide intervenir militarmente en este conflicto entre Israel e Irán. Recuerde que la situación, en pocas palabras, es esta. Israel decide dar un paso hacia adelante con este operativo militar especial en contra de la planta nuclear, y esto para prevenir que se avance con ese programa nuclear que permitiría a Irán crear bombas. Datos que son debatibles, dice Israel, que entre unas 6 a 15 bombas podría crear porque tienen el uranio enriquecido suficiente para esto. Fíjese que como represalia, el mismo Irán ha respondido. Ayer, por ejemplo, le mencionábamos en menos de una hora 2 oleadas de misiles, que estos eran interceptados, alcanzados y erradicados por el mismo sistema de defensa, la cúpula de hierro de Israel. Es por eso que vemos estos cielos de la manera en que se muestran en pantalla. Fíjese que esta jornada, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha dicho que su país no se rendirá ante los ataques de nadie. Y si Estados Unidos entra militarmente en el conflicto, le dijeron, sufrirá un daño irreparable. Khamenei respondió directamente a las amenazas del presidente Donald Trump. ¿Cuáles amenazas, dirá usted? Recuerde que ayer le mostramos cuando Donald Trump posteó en su red social Truth Social y dijo: Unconditional surrender, en mayúscula, es una rendición inmediata, sin condiciones. El presidente estadounidense nos amenaza y de forma ridícula exige al pueblo iraní: sométanse a mí. Las amenazas se dirigen a quienes temen las amenazas, pero el pueblo iraní ha demostrado que no se acobarda ante las amenazas de quienes les amenazan. Esto es lo que dijo el mismo líder Khamenei en respuesta a Donald Trump. Las personas sabias que conocen a Irán, su gente y su historia, nunca hablan a esta nación con el lenguaje de las amenazas, porque la nación iraní no es una nación que se rinde. Esto lo decía ayer en medio de la presión de Israel para que Estados Unidos intervenga. Y ojo con esto, Donald Trump evalúa si interviene o no. Recordemos que Estados Unidos posee una bomba que no posee ningún otro país, y esta sería la única capaz de poder destruir desde dentro, por su capacidad, el programa nuclear de Fordow allí en Irán. Ojo con esto, aunque Estados Unidos es el único país que tiene esta bomba, también hay que resaltar que esta bomba nunca ha sido utilizada en la práctica. ¿Ok? Y esta es la razón por la cual Donald Trump ayer
En una publicación de su red social dijo tener el control total de los cielos de Irán, sin especificar si se refería a una fuerza conjunta entre Estados Unidos e Israel o solo a las fuerzas israelíes. Fíjese que el ex príncipe heredero de Irán llamó a un levantamiento popular contra el régimen persa. Dijo, es el momento. Reza Pahlavi, el hijo último de Shah de Irán, instó ayer martes al pueblo iraní a protagonizar un levantamiento al considerar que la República Islámica atraviesa un proceso de colapso y aseguró contar con un plan para establecer un gobierno nacional y democrático. Esto es importante entenderlo, América. El Estado de Irán no es como Venezuela, donde uno ve un nombre de una líder de oposición conocida a nivel global, María Corina Machado. Irán no tiene en este momento una oposición que pueda decir, acabamos con el régimen y comienza este proceso nacional y democrático. Y estamos hablando de un mastodonte, un país que tiene unos 90 millones de habitantes. Y además una impresionante riqueza en dos aspectos, lo que es la producción de petróleo y lo que es el envío de armas, los drones, estas naves no tripuladas a infinitos países. Y aunque mucho se habló de cuántos le iban a apoyar en este nuevo conflicto que se levanta entre Israel e Irán, nuevamente con... quiero bien decir, con la intervención de los Estados Unidos de por medio. Por supuesto, ahora estamos atentos a si Donald Trump decide dar un paso hacia adelante o si se queda justamente esperando a que sea Israel quien resuelva. Fíjese que el mismo premier Benjamín Netanyahu ha hablado al respecto y esto dijo. ישראל היקרים, אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון. ואני חייב להגיד לכם שאני מדבר עם מנהיגי העולם. יש התפעלות אדירה מהנחישות שלנו, מההישגים של כוחותינו, ויש גם התפעלות אדירה מכם, אזרחי ישראל. מהרוח האיתנה שלכם, מכוח העמידה שלכם. ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות. אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה להגיש סיוע לכל מי שנפגע. בד בבד נמשכת הלחימה העצימה ברצועת עזה. אנחנו מחויבים להמשיך ולהשיג את שתי המשימות, הכרעת החמאס והחזרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מרפים מזה. לצערי, גם בימים האחרונים נפלו לנו לוחמים גיבורים. אני משתתף בצער המשפחות. אנחנו שולחים תנחומים בשם הממשלה והעם כולו, מחבקים אותם. אנחנו נמשיך עד שנביא את כולם ועד שהחמאס יוכרע סופית. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות, כולל ששוחחנו אמש, שיחה מאוד חמה, ואני מבקש להודות לנשיא טראמפ על הגיבוי. אזרחי ישראל, יחד נילחם, בעזרת השם, יחד ננצח. Bien, América Latina, la situación es bastante compleja en Medio Oriente, Israel, Irán. Esta necesidad de Irán de continuar con sus represalias porque no van a ceder, no quieren ceder ante la propuesta de los Estados Unidos y es convertir a Irán en un país grande, pero sin bombas nucleares ni programa nuclear. Fíjese que en esta misma
olas de noticias. Se habla de que la embajada de los Estados Unidos en Irán ha cerrado en Jerusalén, y esto debido al conflicto existente desde hoy, miércoles 18 de junio, hasta el viernes 20 de junio. No se sabe, todavía no hay datos de que los miembros estén viajando. Siempre hay planes en estos casos, pero no hay información oficial. Vamos, eso sí, a estar muy atentos a cómo continúa esta situación. Y la situación para Dina Boluarte es complicada. Sí, recuerde que ella ha sido acusada, en este caso, por la falsificación de las cirugías a las que se sometió. Unas cirugías que inicialmente ella dijo eran de urgencia médica, pero terminaron siendo de necesidad estética. Hoy hay un desencuentro impresionante entre el mismo cirujano de la clínica donde ella se sometió, y hoy se le acusa de falsificación de documentos y de omisión de funciones. Esto se suma ya a la crítica, por supuesto, de una Dina Boluarte que no notificó al Congreso para irse a realizar estas cirugías, donde además ella sostenía que era una cirugía muy sencilla, que no requirió de reposo ni siquiera en su casa, sino que ella salió de la operación y vuelve al despacho presidencial. Se supo que durante esos días de la cirugía hubo firmas de la presidenta Dina Boluarte, su rúbrica en importantes proyectos. Y hoy la pregunta que se hace la gente es: ¿cómo pudo firmar esto? Si se suponía que estaba saliendo de un proceso de anestesia, así lo dijo el cirujano que la operó. Fíjese que estaremos atentos a cómo avanza ahora la solicitud por parte del Congreso ante la Fiscalía, donde se pide la vacancia de Dina Boluarte, el cargo de la presidenta, que quiere llegar hasta sostenerlo hasta el 2026, pero la situación es complicada para ella, no solo por la cirugía. Estamos hablando también de casos como el de Cerrón Rojas, por ejemplo, o el caso del carro cofre. Estamos atentos a ver cómo responde Dina Boluarte y cómo responde la justicia de su país. Y nos vamos a esta hora hasta Ecuador. César García Vélez nos llama en vivo desde su país. Adelante. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Bueno, el debate que está copando gran parte de nuestra región: ¿deben los menores de edad ser sancionados como adultos? Es una interrogante que se han planteado varios países, más aún cuando el crimen organizado está utilizando a estos menores de edad para reclutarlos y luego usarlos como sicarios o como miembros de estas organizaciones, aprovechando de que en la mayoría de nuestras legislaciones son inimputables. Bueno, acá en el Ecuador, como parte de la ley de integridad pública, que es una ley que no tiene nada que ver con esto, se está tratando de aprovechar el momento de que se trata de una ley económica urgente para introducir un artículo en el cual se reforme el COIP y se sancione a estos menores de edad como adultos. Acá en el Ecuador hay una constitución que los protege, de hecho impulsa medidas socioeducativas para impedir que estén en prisión. Se contempla así la prisión a menores de 14 años en casos de delitos graves como robos con homicidio, también asesinatos, en el caso de femicidios o terrorismo. Sin embargo, es una medida de última instancia. Tras lo acontecido en Colombia, esto nuevamente ha tomado relevancia y el asambleísta Andrés Castillo ha planteado que esto debe incorporarse. Veremos si es que acepta o no el Pleno de la Asamblea y consigue los votos necesarios, aunque muchos analistas ya anticipan, Andy, que esto puede tener
contradicciones con la propia Constitución y también con varios tratados de derechos humanos de los cuales el Ecuador es dignatario. Bien, César, impresionante el paso que se está dando hoy en Ecuador y que esto me hace pensar automáticamente cómo se ha tocado, no en el punto en el que ustedes lo tienen hoy en Ecuador, pero sí, por ejemplo, se ha traído a la mesa tanto en Argentina como en Perú, países donde se preguntan cuál es la edad mínima de imputabilidad y si realmente un crimen de adulto debe pagarse como adulto. César, el siguiente escenario después de hoy, ¿cuál sería? ¿Qué esperamos en corto y mediano plazo? Bueno, esto ya está incorporado como un artículo en el primer borrador de la Ley de Integridad Pública. Faltaría que pase al borrador número 2 y se presente en el Pleno de la Asamblea Nacional. De encontrar los votos requeridos, sería una ley de la República. Luego de ello, obviamente, habrá la posibilidad de que organizaciones sociales de los derechos humanos puedan presentar una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, el gobierno está consciente de que este problema del reclutamiento de menores es un fenómeno que tiene que ser atacado desde la parte de fondo, de la estructura, y es así que se ha creado un comité para evitar y prevenir los reclutamientos que en el 2024 hasta el 2025, según el Ministerio del Interior, alrededor de 300,000 niños y niñas fueron reclutados por las organizaciones delictivas. Ahora ya hay un comité y en 60 días habrá una política pública para poder interinstitucionalmente trabajar y evitar este asunto. Sin embargo, el debate está dado. Hay algunos que piensan que se trata de asesinos seriales. Vimos un crimen en la ciudad de Guayaquil de un chico que, a pesar de que le entregó el botín, un conductor de un bus, lo terminó asesinando a sangre fría. Estos chicos tienen solución, deberían recibir una sanción ejemplar, a diferencia de otros que evidentemente son reclutados y se dedican al tráfico de drogas. Bueno, eso forma parte de la discusión actualmente en la Asamblea Nacional. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, les mantendremos al tanto. Gracias, César. Estoy escuchándote mientras miraba justamente esas imágenes de cómo se ve a estos menores ejerciendo el mal, cometiendo estos delitos frente a los adultos. Es increíble justamente lo que se ve. Te agradezco, compañero. Nos vemos enseguida. En América Latina, el gobierno argentino ha detectado una presunta red de espías rusos. El vocero nacional, Manuel Adorni, ha identificado, de hecho ha hablado que es gracias a un trabajo de la CIDE que ha identificado a quiénes son, qué hacen. Vamos a mirar los detalles. Comunicarles que la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, encargada de proteger al Estado argentino y su población, detectó a un grupo de residentes rusos en Argentina que estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia, en estrecha colaboración con ciudadanos argentinos. La investigación reveló la existencia de una entidad relacionada al gobierno ruso denominada La Compañía, vinculada también con el proyecto LACTA, liderado por un oligarca ruso llamado, perdón la pronunciación, Yevgeny Prigozhin, fallecido en agosto de 2023. También se identificó a Lev Konstantinovich Andriashvili, ciudadano ruso radicado en nuestro país, como líder de la organización, encargado de recibir el financiamiento y promover vínculos con los colaboradores locales junto a su esposa, Irina Yakovenko, ciudadana rusa radicada en la Argentina. La compañía
tiene por objetivo conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino. Entre sus tareas se encuentran la creación y difusión de contenidos en redes sociales, la influencia sobre organizaciones civiles, fundaciones y ONG locales, el desarrollo de focus groups con ciudadanos nacionales y la obtención de información política para ser usada en favor de los intereses de Rusia. Argentina no será sometida a la influencia de ninguna otra nación. La seguridad de los argentinos no es un tema secundario. Esta es la parte desclasificada de la información. Por supuesto que hay toda una información clasificada que es parte del secreto de Estado. De igual manera, parte de la desclasificación son las fotos que después la NARI les va a se las va a pasar por los grupos de difusión habituales. Tal es la importancia del gobierno con sobre temas de seguridad, que ayer se anunció la creación de la DFI, del Departamento Federal de Investigaciones, dentro de la Policía Federal, un nuevo organismo dedicado a la investigación criminal. Desde ahora, la Policía Federal se focalizará en llevar adelante investigaciones para desarticular organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Fíjense que, entre otras cosas, Manuel Adorni decía que se encargó se llevó a cabo esta investigación preliminar donde se veía el trabajo que hacían, unas vidas aparentemente normales para evitar sospechas. Estos entraron, se dice, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el que desde ese entonces se permitió el viaje entre un país y el otro sin visa, un programa que sigue hoy vigente a pesar de lo ocurrido. Veremos si se sostiene así en los próximos días o si hay algún cambio en ese programa con Rusia y esta red de espías que hoy se ha detectado desde la CIDE. Le seguiremos esta noticia de cerca.